selección participé en la siguiente, que fue aquella tan representativa, tan enorme, que la recuerdan acá todos los blancos, la del año 71. A partir de ahí, cuando apareció la dictadura, el proceso militar, se acabaron las elecciones, pero empezaron las detenciones y las, sacaban a la gente del cargo. A mí me tocó eso. Y en una forma muy especial, ahí está el término de institución. Entonces, la mía, ¿cómo se realizó? De forma muy sencilla. El director que había en ese momento en el liceo, que era alguien muy especial, era como un nazi genético, pasaba hablando de que había llegado al liceo de Colonia, que había hecho sacar 25 profesores. Cuando se fue al liceo de Rocha, se sintió bastante desencantado porque ya toda la gente de izquierda a otros los había sacado antes de él. Y entonces, ¿cuáles le parecieron los más propicios? La gente del Partido Nacional, la del Partido de los Defensores de las Leyes. Y en esa racia me tocó a mí, con una tarjeta, una nota muy interesante que decía: la profesora Olga Villarrearte debe ser retirada de su cargo por pertenecer al Partido Nacional, porque viaja todos los años a Europa, porque es el nexo entre Carlos Julio Pereira y Wilson Ferreira Pinat. Lamentablemente ese honor no lo tuve. Pero en esa forma fue que abandoné la enseñanza oficial. Bueno, pasaron el periodo militar, cuando empezaron otra vez a organizarse las instituciones. Ahí ingresé en la Junta Electoral, en la cual compartimos con Milton y tuvimos varios periodos. Fue un periodo muy agradable, donde la bancada blanca se mantenía muy bien, trabajábamos en armonía, aprendí mucho desde el punto de vista político, pero sobre todo desde el punto humano hice muchas amistades. Conocí mucha gente, traté que algunas de esas caras las veo por aquí. Otras lamentablemente ya desaparecieron. Tuve amigos entrañables como Leonidas La Rosa, Julio Pérez Corvo, Franklin Moreira, que formábamos un grupo muy unido, muy solidario. Yo siento que en este momento ellos están aquí con nosotros, por lo menos en mi recuerdo. Bueno, después eso llenó prácticamente la década del 90. Ahora, ya en el siglo XXI, y ya octogenaria, me tocó hacer un trabajo que fue a nivel privado, pero lo destaco porque creo que también algo en pro del Partido Nacional que me sigue ayudando a justificar mi trofeo. Por razones personales, en el Cerro Negro, o sea, el establecimiento rural que había sido de Wilson, aparecieron una documentación vastísima que no sé si contarla en número de papeles o en el peso, porque